acompañes por favor a leer la palabra en Primera de Samuel 8:1. Primera de Samuel 8:1. Si pueden ahí abrir sus Biblias. Cuando ya lo tengan me dicen ya estoy listo. Ok. Dice la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. Para que esté ahí. Gracias. Dice, no, yo me la llevo toda de una vez. Ok, ¿ya tienen 1 Samuel 8? ¿Sí? Ok. Léanlo ahí en su Biblia porque Rubén fue para allá atrás, así es que no lo van a poder ver todavía en la pantalla completo. Dice la palabra de Dios así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Dile al que está a tu lado, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Muchas gracias. Me espero tantito. Como tienen todas las naciones. ¿En dónde me quedé? Ok. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y sus hijas, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sieguen sus mieses. Y ahora, muchas gracias. Sus mieses. Y que hagan sus armas de guerra y sus pretechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas y vuestros jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Clamarán aquel día a causa de vuestro rey que os han elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó
Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre de ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyanse cada uno a su ciudad. Padre, te doy muchas gracias por esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos la revele el día de hoy con poder, para que nosotros, Señor, seamos transformados conforme a tu imagen. Muchísimas gracias, Padre, por todo el bien que hay en esta palabra, que sea predicado con denuedo, con poder, con demostración, Señor, para que nosotros salgamos victoriosos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok. Resulta que la semana pasada les hablé acerca de Samuel. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 funciones de Samuel? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿No? Era profeta. ¿Era qué? Era sacerdote, estaba consagrado a Dios, ajá. Pero también era la tercera, juez. Era juez sobre Israel, ¿ok? Resultó que entonces, en el tiempo en el que Samuel era pequeño, después de ser consagrado al Señor y fue entregado a Dios en la casa de Dios que estaba en Silo, con el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finnes, dice la palabra de Dios que Samuel crecía, ¿ok? Crecía porque no dejaba caer ninguna de las palabras que Dios hablaba, ¿ok? No solamente crecía en edad, sino crecía en su espíritu, ¿sale? Nada es desechable. A lo mejor tú dices, bueno, ¿y por qué no dice qué más hizo Samuel, no? Como de Jesús, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué hizo después de los 12 años que estuvo allí? Se perdió en el templo, ¿qué hizo hasta que después nuevamente empezó el ministerio? Bueno, dice la palabra, lo resume en esto: y Jesús crecía en gracia y se fortalecía. Así es que Samuel es un tipo de Jesús que se fortalecía en el Señor, no dejaba caer ninguna de sus palabras. Todo lo que él escuchaba, todo lo que leía, decía, esto lo tengo que poner por obra. Es decir, el día de hoy, si escuchara esta palabra de dejar cosas para los demás, él seguramente iba caminando tal vez y decía, aquí alguien lo va a necesitar, vamos a dejar algo aquí, vamos a dejar cosas para que los demás sean bendecidos, vamos a estar atentos a cada una de las palabras. Fíjate bien que literal dice así la palabra: todas las palabras que venían de Dios, Samuel las agarraba. Todas las palabras, ninguna la dejaba caer a tierra. De tal manera que Samuel iba creciendo y la primera instrucción que recibió de Dios fue acerca de Elí y de sus hijos. Samuel recibe una instrucción y le dice, yo voy a hacer cosa que el que la oiga le va a reteñir los oídos, va a ser algo cañón lo que yo voy a hacer, porque el sacerdote Elí había dejado a sus hijos que estuvieran ahí en el sacerdocio, que ministraran delante de Dios. Sin embargo, ellos también eran hombres malos, eran hombres perversos, eran hombres que decían, Dios les había dicho, miren, nada más con un en lo que necesiten, agarren ciertas porciones para comer, pero estos hombres decían, no, dame a mí todo, lo más grande, lo más fuerte. No estaban obedeciendo la voz de Dios. Dice incluso la palabra que los hijos de Elí agarraban y metían a mujeres dentro del lugar, dentro del tabernáculo, y tenían relaciones con ellas ahí mismo, las difamaban, hacían que su honra no valiera absolutamente nada. Eran hombres que no les importaba, no tenían temor de Dios en absoluto. Entonces la primera palabra que viene a a Samuel, le dice, mira, la casa de Elí, adiós, dejará de ser, ¿sale? Inmediatamente
Nos cuenta la palabra, tú ahí léele, o sea, hoy te estoy narrando varios capítulos, ¿ok? Pero inmediatamente a que esto ocurrió, dice la palabra que se levantaron los filisteos, vinieron en contra de Israel, ellos salieron y no podían ganar. Entonces llevaron el arca de Dios, llevaron a los hijos de Elí y dice la palabra que estando ahí en medio de la batalla, los hijos de Elí fueron muertos y fue tomada el arca del pacto. Fue quitada del pueblo, es decir, fue quitada la presencia de Dios de sus vidas. ¿Sale? Mucha gente dice, no, es que no puedo perder la presencia de Dios. No, sí, sí se puede perder la presencia de Dios, sí puedes perder una salvación. Hebreos dice, no es una salvación tan grande que se ha sido dada para tu vida. Debes de estar atento, debes de estar pendiente, no dejar caer las palabras que Dios te está dando a ti, ¿ok? Ellos no lo hicieron, de tal manera que fue un día caótico para toda la nación. Perdieron, fueron arrasados por completo. Fue llevada el arca de Dios hacia la tierra de los filisteos, y cuando esto fue pasando, dice la palabra que de repente Elí comenzó a escuchar y dijo, ¿qué está ocurriendo? Él sabía que algo no estaba bien, él sabía que cosas estaban pasando mal. Entonces dice la palabra que vinieron y le dijeron, el arca, tus hijos murieron, primero le dijeron. Y él se quedó así como, ¿qué? ¿No? ¿Cómo que mis hijos murieron? Pero le dicen también, y el arca fue llevada. Entonces se cae, se va para atrás y se desnuca y muere. Ahí pereció Elí, se acabó todo el sacerdocio en un solo momento, dado que no cuidaban lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. ¿Sale? Así es que ese día, además, resulta que la esposa de Fines estaba también embarazada y de repente le empezaron a dar dolores, ¿ok? Dolores de parto, y ella murió, nació un hijo, y antes de que muriera le dijo, tú serás llamado Icabod, es decir, fue traspasada la gloria de Dios de nosotros, se acabó la gloria de Dios, ¿ok? Así es que en este contexto es que crece Samuel, con una palabra dada, mientras él seguía haciendo las cosas, pero volteó y vio y dijo, ¿qué fue esto? ¿Ok? La situación no era nada buena, el arca de Dios había sido quitada, es decir, había un tabernáculo sin presencia de Dios. Mucha gente anda de repente, ¿no? Mucha gente puede ser un templo de Dios, pero deja fuera al Espíritu de Dios. La iglesia, ahí en Apocalipsis dice que la iglesia está tocando y dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, el que me deje entrar yo voy a estar ahí, ¿ok? Mucha gente ha sacado a Jesús de la vida, mucha gente cristiana saca a Jesús porque no, yo lo puedo hacer solo, yo para qué hago caso, para qué presto atención de las palabras de Dios, para qué me pongo pendiente, para qué soy fiel en las cosas de Dios, pues si yo nada más puedo estar aquí, es venir y calentar un lugar, si nada más puedo venir y escuchar, ser buena persona de repente. Pero dice la palabra que Samuel no era así, sino Samuel realmente era un hombre que buscaba de Dios, ¿ok? Así es que este Samuel, después de que ocurrió esto, dice la palabra que el arca no estuvo más ahí en Silo, ¿sale? El arca fue tomada y estuvo mucho tiempo con los filisteos, hasta que la misma presencia de Dios empezó a producir en ellos tumores, empezó a producir muerte, y dijeron los filisteos, sáquese de regreso el arca, porque en lugar de traer bendición como lo hacía con el pueblo de Dios, a nosotros nos está trayendo maldición, estamos muriendo, nos estamos llenando de ratones, nos estamos llenando de cáncer, ¿ok? Allí lo dice la primera parte de la palabra, que estaban llenándose ellos de muchos tumores por todas partes, así es que la presencia estaba trayendo cosas desagradables para todos ellos, y ellos dijeron, mejor la quitamos de nosotros. Cuando la presencia se quitó, fue a parar a un lugar ahí con Abinadab y estuvo ahí 20 años sin que nadie la pelara.
¿Ok? Pero Samuel se constituyó juez, sacerdote y profeta de Dios. Así es que en ese momento ya no iban a buscar la presencia de Dios ahí. Todo el pueblo había dicho no, ya. ¿Ok? Nos ocurrió algo malo, fue traspasada la gloria, fue quitada de nosotros. Pero venían con él y le consultaban. Venían al hombre de Dios, ¿ok? Venían al que la presencia sí estaba ahí en su vida. Venían con el que cargaba la presencia de Dios, con el que hablaba Dios y él escuchaba. Y entonces venían y le decían, ¿qué es esto que hemos hecho? El profeta Samuel le dijo, miren, la regaron, dejaron ir lo más precioso, la presencia de Dios, la dejaron ir. Arrepiéntanse de eso, comiencen a quitar a los ídolos, comiencen a quitar a todo lo que estaba haciendo que Dios volteara su rostro, comiencen a quitar todo ello y esperemos que Dios haga algo nuevamente. Entonces él se levantó y empezó a orar y a decir, miren, para que vean que esto es manifiesto, vean lo que Dios va a hacer. Cuando dijo eso, el cielo comenzó a tronar. Todos los que estaban ahí se quedaron, wow, ¿no? O sea, había una respuesta de Dios para la vida de ellos y el cielo comenzó a tronar, a decir, miren, estoy con él, ¿sale? Estoy con Samuel. De tal forma que él comenzó a juzgar, y dice la palabra, juzgó durante bastante tiempo. Recuperaron nuevamente cosas, los filisteos fueron echados de la tierra, recuperaron terrenos, recuperaron todo, pero él seguía juzgando, él seguía haciendo las cosas. Todos venían a él, ¿ok? Todos venían al hombre de Dios, todos volteaban su rostro y decían, hay algo que no entendemos de la palabra, ven, vamos y consultemos a Samuel, él entiende perfectamente. Es que no entiendo cómo es esto de dar, ¿no? No entiendo cómo orar, no entiendo cómo juzgar esta causa, no entiendo cómo viene esta cuestión en la palabra de Dios. Vayamos y preguntémosle a Samuel. Así es que Samuel se convirtió en un juez muy diferente a todos los demás. Los demás jueces eran jueces más de milicia, ¿se pudieron dar cuenta? Todos los que hablábamos se levantaban y peleaban y defendían a la nación con base de fuerza, de armas, ¿ok? Pero no, Samuel, por el contrario, él lo que hacía era orar a Dios. Era la manera en la que él juzgaba. Venían, le preguntaban algo, decía, espérense, Señor, ¿cómo ves? Sí, ok, mira, la cosa es así, así, así. Él era el hombre de Dios en ese momento, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sin embargo, Samuel creció y comenzó a envejecer, ¿sale? Empezaron a pasar los años y dice la palabra que llegando el tiempo en el que envejeció, necesitaba más ayuda, ¿ok? Necesitaba más jueces. Entonces él dijo, bueno, pues pongo a mis hijos. Tal vez escucharon algo bueno, ¿no? Tal vez fui el ejemplo suficiente para ellos. Los voy a poner a ellos. Pero dice la palabra que los puso y de repente sus hijos tampoco anduvieron en el camino de su padre. ¿Sí? ¿Sí lo leyeron? Y no lo hicieron por 3 razones. ¿Se acuerdan? Eran avaros, ¿ok? Se dejaban sobornar, eran corruptos y además pervertían el derecho, ¿ok? 3 principales características de los hijos de Samuel. Mientras que Samuel era todo lo contrario, ¿ok? Samuel decía, ok, se tiene que hacer esto, sí, lo justo es esto y esto. Él no tomaba nada para sí. Más adelante tú puedes leer que se junta con toda la nación y les dice, si de algo he
tomado de alguien, díganmelo ahora, pero si no, sigamos buscando al Señor. Y todo el pueblo dijo, no hombre, tú eres fiel. La principal característica de Samuel es que él era fiel en toda la casa. Todas las palabras, una persona que es fiel, ninguna de sus palabras deja caer a tierra. ¿Ok? Sin embargo, los hijos, dado que no eran fieles, ellos veían más bien la avaricia de lo que venían y les decían. Les contaban, oye, es que tengo este problema con este cuate, mira. Pues, y si digo que sí, tú tienes la razón, ¿qué me toca a mí? ¿Yo qué me llevo? ¿Ok? Esto era lo que hacían. Ellos juzgaban de esta manera. Dice la palabra que fue impuesto esta cuestión de los jueces por parte de Jetro, el suegro de Moisés. Moisés tenía tanto trabajo con todo el pueblo, trataba de explicarle la ley a todos ellos, que estaba cansado. Él se agotó demasiado y de repente vino Jetro y le dijo, oye, no, pon a gente que te ayude a juzgar. Entonces puso a gente de miles, de cientos, de 50, de 10, todos ellos que te ayuden a juzgar las cosas chicas y las cuestiones fuertes, tú prepara. ¿Sale? De tal manera que lo que estaba haciendo Samuel era correcto, estaba preparando a sus hijos para que juzgaran. ¿Cuántos de nosotros hoy cantamos, sí, mi casa y mis hijos van a servir al Señor? Estamos buscando eso, ¿verdad? Tienen que ver ellos que nosotros somos fieles en toda su casa. Tienen que verlo, tienen que vivirlo, nosotros debemos de quitar de su vista el que ellos sean avaros a la palabra de Dios, que ellos sean hombres corruptos a la palabra de Dios, hombres que no den el derecho a la palabra de Dios. ¿Ok? Los hijos de Elí eran hombres malos. Pareciera que los hijos de Samuel, en lugar de aprenderle a Samuel, le habían aprendido a las cosas que hacían los hijos de Elí. Por esta razón, dice la palabra que todo el pueblo vino y les dijo a Samuel, pues la cosa no pinta nada bien, tú ya te estás quebrando, ¿no? Ya casi cuelgas los tenis y tus hijos no la arman. Entonces, en estos tiempos de avaricia, en estos tiempos de corrupción, en estos tiempos de no detener el derecho, de no juzgar bien, dice la palabra que ellos dijeron, ponnos a un rey. ¿Ok? Es decir, el pueblo se le ocurrió una brillante idea, como esas que a veces a ti y a mí se nos ocurren. ¿Y si hacemos esto? ¿Ok? Y si vemos la manera en jugar con la palabra, pero meterlo ahí, hacer un revoltijo de lo que el mundo dice con la palabra. Entonces la nación toda le dijo, ponnos un rey, y le dijo que nos juzgue, pero que lo haga, que nosotros seamos, como todas las naciones. Entonces Samuel dijo, ¿qué están haciendo? ¿Ok? ¿Qué están haciendo? ¿No se han dado cuenta que el rey es Dios? ¿No se han dado cuenta que sí tenemos rey? ¿No se han dado cuenta que nosotros simplemente estamos para hacer su voluntad? ¿No se dan cuenta que nosotros simplemente venimos y tomamos la palabra, juzgamos en ella y decimos, la necesitamos seguir el consejo, el bien de Dios? ¿No se dan cuenta que es su palabra la que rige, no nosotros, no nuestro pensamiento? Ellos dijeron, no nos importa. ¿Sí? ¿Te pudiste dar cuenta? Dijeron, no nos importa, queremos un rey como todos los demás. Mira, ve a los filisteos, ellos tienen rey que se levanta y pelea por nosotros las batallas. No se habían dado cuenta que Dios era desde el principio, ¿ok? Que era Él el que peleaba la batalla de todos ellos, sino que ellos dijeron, no, ponnos a alguien, queremos verlo, queremos que esa persona sea el que entre y salga. Entonces el profeta Samuel les dijo, bueno,
va a suceder como ustedes están diciendo, pero Dios les dice esto: van a perder a sus hijos, los va a tomar Él para la guerra. Las hijas que tienen van a ser esclavas, les va a poner impuestos, ¿ok? Les iba a tomar, les iba a diezmar, o sea, en ese entonces no era el 16%, era el 10% todavía de impuesto para la tasa tributaria, ¿ok? Les dijo, Él lo va a tomar y no va a ser para ustedes. Él va a tomar la mejor de las tierras y no va a ser para ustedes más. Dios se las había dado, ¿ok? Dios les había entregado las tierras para que en ellas fluyeran, para que hicieran todas las cosas, pero ahora van a tener un rey diferente y este rey les va a poner impuestos, les va a pedir que hagan cosas contrarias a lo que Dios está diciendo. Y ellos dijeron, no nos importa, queremos rey. Ajá. Yo quiero que tú empieces a ver que esta historia está hablando de un reino en la carne, ¿ok? Una vez que ellos dijeron no nos importa, enseguida va el profeta Samuel y le es mostrado al hombre que el pueblo quería, Saúl, ¿ok? Saúl es un reino en la carne, así nació, de hacer lo que mejor les parezca. Así es la carne en nuestra vida, ¿ok? La carne en nuestra vida nos está diciendo, mira, es más cómodo quedarte aquí que buscar a Dios, ¿para qué lo buscas? La carne en nuestra vida nos dice, mira, pero si todos los demás lo hacen, ¿por qué tú no? La carne en nuestra vida nos dice, mira, pero si tú puedes obtener un beneficio, ¿ok? Tú puedes corromperte, pues ¿quién no lo hace? Y la carne dice, pues sí, no queremos que Dios reine, ¿ok? La carne no quiere que reine Dios. La carne se opone al espíritu, lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? La carne está oponiendo, se está diciendo, no va a reinar el espíritu. El espíritu quiere darte libertad. El espíritu quiere que tú disfrutes de las cosas. El espíritu quiere que tú vivas su buena palabra. Pero la carne dice, no, mejor busquemos otras maneras, mejor, ¿por qué atendemos esto? ¿Por qué no mejor somos amantes del dinero? Esta es la avaricia, ¿ok? Cuando tú estás tan preocupado por el dinero y haces todo por él, ¿ok? La carne está reinando. Está en su mero auge, está en su mero mole, se está empuercando ahí como puerquito ahí metido en el lodo, ¿sabe? La carne está diciendo, mira, enfócate en el dinero. Para estar bien se necesita dinero. Para estar bien se necesita tener recursos. Ellos eran hombres avaros, así nació esto. Dado que vieron esto en los hijos de Samuel, pidieron rey, ¿ok? La carne está pidiendo, mira, enfócate en las riquezas de este mundo, ¿ok? Tremendo problema, tremendo problema porque la carne está feliz, se está moviendo ahí. Tremendo problema porque la carne se deja sobornar. ¿Qué tal un poquito de descanso cuando te tienes que levantar, cuando te tienes que hacer las cosas? ¿Qué tal que crees a medias la palabra? Mira, toma esta parte de la palabra que sí te conviene, pero la otra déjala por allá porque no te conviene. Toma una parte de ella, toma... ¿Quién no puede ver las cosas y entonces caer en la tentación? La carne se justifica, la carne dice, mira, de todas maneras hay gente que lo está haciendo, ¿para qué nos hacemos los santurrones? La carne se está oponiendo al espíritu, la carne está diciendo, no lo hagas, la carne te está moviendo hacia otra dirección, la carne empieza de repente a pervertir el derecho, ¿ok? La carne empieza a decir, mira,
esto es falso. Aquí le está diciendo, no, no es verdad. Las palabras que Dios nos habla, se me hace que no todas son ciertas. Se me hace que a Dios se le olvidó ponerme paciencia. Se me hace que a Dios se le olvidó ponerme en un lugar mejor, en un lugar más cómodo. Se me hace que a Dios se le olvidó sacarme hacia adelante. Empiezas a pervertir el derecho, ¿ok? Empiezas a pervertir la buena palabra de Dios y lo haces contrario. Esta es una perversión, ¿ok? Tomar algo que tiene un camino, un uso, y de repente agarrarlo y torcerlo y decir, no, se me hace que Dios es así. Se me hace que Dios me envió esta enfermedad para que yo a ver si aprendo. Se me hace que Dios me está castigando en este momento. Cuando en Cristo Jesús, todas esas cosas ya fueron pagadas. Cuando en Cristo Jesús todo fue perdonado. Cuando en Cristo Jesús ya todo fue quitado. Pero la gente de repente, viviendo en la carne, ¿ok?, empieza a decir, no, se me hace como que sí. Creo que sí puede ir por ahí. Creo que estas cosas empiezan a moverse desde ahí. Mira Deuteronomio 16, 18. ¿Ya lo tienes? Deuteronomio 16, 18. Dice la palabra así, mira: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en las tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. La carne dice, ay no, mira esa persona, ay, habló mal de mí, ay, me quiere ver feo. Eso es lo que muestra la carne, ¿ok? Pero el juicio justo dice, no hagas acepción de personas. Ni tomes soborno, lo que les decía, ¿sale? No tomes algo para agradar a los demás. No veas esta manera de así se conduce el resto de las naciones, ¿ok? Pero tú no lo hagas así. Tú no tomes soborno, que a ti no vengan y te diga una mujer en el trabajo, ay, qué padre, qué trabajador eres, ay, mira qué brazos, ¿no? Sáquese de ahí, ¿no? No voy a tomar de ti soborno, no voy a tomar de ti palabras que van a lastimar mi casa, no voy a tomar palabras de ti que vengan a querer traer división. Porque el soborno, dice la palabra, ciega los ojos de los sabios, ¿ok? El soborno hace que tú, como si te excusaras ahí, te pusieras una barrera y decir, no sé, no comprendo. Pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿ok? Así es que te decía, contrario a vivir en Dios, vivir en el Espíritu, dice la palabra que todas estas cosas busca hacer la persona que no es justa, la persona que no quiere vivir la herencia que Dios les ha dado. Tuercen el derecho, no hacen acepción de personas, toman soborno, se vuelven ciegos. La palabra que ellos tienen es solamente para los demás, no para ellos mismos. Buscan entre la palabra y dicen, ay, esto le acomoda perfecto a aquel. Pero no buscan que se acomode la palabra perfecto en su vida. Buscan y dicen, mira, esto está perfecto para aquel que está pasando esta circunstancia. Pero no pueden quitarse lo que traen en el ojo ellos mismos. ¿Ok? Esto se vuelve un problema, dado que buscan a otro rey, la carne. Cuando nosotros estamos haciendo esto, le estamos diciendo a la carne,
tú eres mi rey, mi todo. Tú eres el que gobiernas, tú eres el que hace justicia conmigo. Y la carne dice, sí, a ver, vamos a ver ahora cómo nos corrompemos. Vamos a ver ahora cómo hablas mal de las demás personas. Vamos a ver ahora cómo te mueves y quitas el derecho a las personas. Alguien que recibía perdón, ve y quítale el perdón. Guárdatelo, quédate con ese resentimiento, quédate con ese rencor en tu vida. No se lo des. Mira a todas las personas que no son como tú, velas feo, velas de lado. Ve a los impíos que están por allá. Ve a los filisteos esos que andan por ahí. Ve a los gentiles, muchos dicen. Pero dice la palabra, no hagas acepción de personas. ¿Sale? Todo el pueblo decía, sí, que venga y que nos gobierne, que nos reine un hombre. Ese hombre, les decía, fue Saúl. La elección popular del pueblo detonó en que la gente no fuera guiado más en la voluntad de Dios, sino que el que reinara se dejara llevar más por lo que las personas lo habían puesto para gobernar. Dios no lo había puesto a Saúl. ¿A qué? Dios no lo puso. Él dijo, miren, nosotros pueblo necesitamos. Así es que Dios dijo, bueno, pues ya encontré a quién. Saúl. A ver, Saúl, vente para acá. Órale. Ponlo, sí, hazle todo el circo, maroma y teatro. Úngelo, hazle todo. 2 veces lo pusieron por rey porque algunas personas no lo querían de principio, pero lo pusieron por rey ahí. ¿Sale? Todo aquel que vive en la carne, entonces, está listo para dejar un mal legado de pensamientos avaros, corruptos y perversos sobre su siguiente generación. Todo aquel que vive en la carne está listo para desechar a Dios y sus dichos. Hay gente que a veces cree a Dios algo, pero no le cree a sus palabras. Hay gente que cree que Dios existe, que Dios está. Por eso ellos fueron y buscaron y dijeron, ponnos a un rey, ¿sale? Pero no creen en las palabras que les están diciendo. Dios les estaba diciendo a todos ellos, miren, les va a ir mal. Si buscan un rey, si ustedes quieren poner a alguien, les va a ir mal. Les van a quitar esto, van a hacer que estén trabaje y trabaje y trabaje. Apenas están trabajando en una parte normal. Van a llegar a casa y van a seguir trabajando, y van a ir a otro lugar y van a seguir trabajando. No van a descansar. Esto les va a provocar este rey, ¿ok? Esto les va a provocar la carne, que no tengan paz, que no tengan descanso ustedes. ¿Es lo que quieren? Sí. Por eso dice Jesús que todo aquel que edifica su casa sobre la arena es considerado como un hombre insensato, ¿ok? Un hombre que quiere vivir más bien en la carne, un hombre que no quiere escuchar la voz de Dios, un hombre que quiere decir, bueno, pues tengo mucho conocimiento, pero esto que estás hablando, no, esto que hoy me estás diciendo, se me hace que no es así. Más bien deberías de hablarnos de todos los pecados, y nos deberías de estar hablando de la condenación. De repente se levantan doctrinas y dicen, no, pues para qué hacemos todas las cosas si ya estamos predestinados, unos para ser buenos, otros para ser malos. A ver, lo que se habla es la palabra de Dios, en la cual nosotros reposamos y depositamos toda nuestra fe, donde nosotros podemos venir y ver en Dios que Él es nuestro Rey. Primera de Samuel 15:12. Yo quiero que veas cómo se comporta el reino en la carne, más de cómo se comporta. ¿Ya lo tienes? Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel.
Y he aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, escucha bien esto, los que lo pusieron, ¿ok? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, no mi Dios, el tuyo, pero lo demás lo destruimos, o sea, cumplimos parcialmente, hicimos casi todo perfecto, ¿ok? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al voltín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Se acuerdan qué pasaba con los que eran corruptos? Sus ojos se les cegaban, ¿ok? No podía él ver que ya la había regado, ¿no? Que había regado todo el tepache ahí. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me mandó, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, de las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en qué, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también. Ok, hasta ahí. Samuel le dice a Saúl: mira, ve y extermina a los amalecitas. Ya les había platicado alguna vez esto. Los amalecitas, cuando estaban por el desierto, apenas los hijos de Israel vinieron y salieron y les hicieron guerra, ¿ok? Dios se indignó y dijo: los amalecitas tienen que ser exterminados por completo, ¿sale? Así es que ya traían esta cuestión desde antes, y viene y le dice al primer rey: ve y acaba con todos ellos, ¿sale? Extermínalos, mátalos a todos, no perdones nada, mata a los niños, mata a las ovejas, mata al ganado, destruye absolutamente todo, mata a su rey, mata todo. Entonces se levanta Saúl, va, pelea contra ellos y lo hace a medias. De acuerdo a lo que el pueblo decía, él obedecía. No obedecía a Dios, ¿ok? De hecho, ni era su Dios. Se había apartado la presencia de Dios de él. ¿Qué había ocurrido con los hijos de Ofni y Finees? Murieron, la presencia fue traspasada, llevada hacia otro lado, ¿ok? ¿Por qué razón sucedió esto? Bueno, porque ellos no escuchó, Samuel no escuchó la palabra de Dios, no la puso por obra,
no mató a todo lo que tenía que exterminar. Saúl, perdón, gracias. Saúl no lo había hecho, de tal forma que Dios viene a través del profeta Samuel y le dice: ¿qué es esto que oigo? ¿Cómo es que no obedeciste? ¿Prefieres quedar bien con el pueblo? ¿Prefieres lo que iba a pasar? ¿Se acuerdan? ¿Prefieres que los demás vengan y te digan: qué bueno que eres como nosotros, a tú decir: no, yo creo en la palabra de Dios? Muchos cristianos de repente, sus familias vienen y le dicen: ay, ¿a poco sí ya? ¿A poco sí ya te sientes muy bueno? ¿O te sientes ya muy, muy santo? Pues si tú eras así, tú eras el que hacía. Y entonces de repente una presión hay entre la familia y pues tú eras el que te enojaba. Que no me enojo, que sí te enojo, que no me enojo. Y sale, ¿no? Sale el ratón ahí. Una presión hace que la gente siga viviendo como todos los demás. Este mundo tiene sus sistemas, este mundo tiene sus métodos. La gente que vive en la carne dice: prefiero escuchar este método, porque ¿qué tal que necesito algo de esta persona después? ¿Qué tal que me quitan de su círculo social? ¿Qué tal, pensaba Saúl, qué tal que me quitan de rey sobre de ellos? ¿Cómo voy a perder mi gobierno si no ofrezco algo a cambio? ¿Cómo voy a perder lo que yo estoy haciendo si los demás no me aprueban? ¿Ok? De tal manera que Samuel viene y le dice: ¿qué no es mejor obedecer antes que los sacrificios? O sea, tú querías guardar lo mejor para Dios y ofrecérselo, cuando Dios había dicho: no, ni me lo acerques, mátalo. ¿Ok? Dios te está diciendo por uno y otro lado estos últimos domingos: mira, acaba con el rencor. Y tú: pero es que está re padre, es bien bonito quedarme con un resentimiento. Todos los demás lo hacen, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Y Dios dice: no, acaba con eso, quítalo en medio de ti, acaba con la envidia. Ay, pero es que me gusta alimentarme de ella. Soy re bueno alimentándome de la envidia. Mira, apenas veo a alguien que está prosperando y empiezo a hablar mal de él. Soy tan bueno alimentándome de estas cosas que yo prefiero vivir con ello a vivir la palabra de Dios y yo salir de ese lugar. El Señor te dice: quítate de la ociosidad. Y tú: no, ¿para qué? Puedo estar bien tranquilo aquí. Pero Dios te dice: acábalo, aniquílalo. ¿No es mejor obedecer que los sacrificios? Porque como la hechicería, ¿ok? Lo está comparando con esto. Porque como la hechicería es la rebelión ¿y qué? Y los ídolos, el que tú vengas y hagas algo contrario, el que tú vengas y te obstines, ¿ok? Estés de obstinado a decir: esto funciona así, mi carne me dice que no, mi carne me dice que yo reaccione de esta manera. Bueno, el rey Saúl deja perfectamente claro que él es incapaz, ¿ok?, de ejecutar la voluntad de Dios. El reino de la carne no puede. El reino de la carne se paralizó cuando viene una orden de Dios que lo quiere hacer mover. El reino de la carne dice: no, quieto. ¿Para qué vas y conquistas? ¿Para qué vas
y te levantas temprano? ¿Para qué vas y adoras al Señor? ¿Para qué vas y te mueves en fe? ¿Para qué vas y ayudas a algún necesitado? ¿Para qué vas y honras a tus papás? ¿Para qué vas y ayudas a una persona? ¿Para qué vas y lo haces? La carne dice, mira, así vamos a tener más, así nos podemos mover mucho mejor. Todo aquel que hace esto, dice la palabra, Dios ¿lo qué? Sin miedo, sin miedo. Dios lo desecha. Por cuanto desechamos la palabra de Dios, Él también desechó a Saúl. Él también dijo, no hombre, no quieres ejecutar. La carne está destinada, escucha bien esto, la carne está destinada en cada hijo de Dios a ser desechada. ¿Ok? La carne no puede permanecer en ti y en mí. La carne está lista para que se salga. La carne está lista para que no herede con nosotros las cosas. La carne, todo aquello que te está moviendo, todo aquello que te está deteniendo, todo aquello que está diciéndote, mira, no, mantente tranquilo. Esa carne está lista para ser desechada de tu vida. Primera de Pedro 2:1. La carne está lista para que se vuelva una campal tu casa, para que tomes decisiones equivocadas. La carne está lista para dar entrada a todo, a Dios, al humanismo, a creencias, a tus propias ideas, a tus propias virtudes. La carne está lista para ello. ¿Ok? Pero dice la palabra aquí, mira, 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. ¿Qué dice la palabra? No. Ok. Desea como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Qué era lo que no quería comer el buen Saúl? La palabra. No quería, la desechaba. ¿Ok? Le pasaba por un oído y decía, no, esto no me sirve. Pero dice la palabra, todo aquel que es nacido de nuevo, desee como niño la leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezcas para salvación, si es que has gustado la benignidad de Dios. Wow, mira, el buen Saúl se quedó chaparro, no comía bien. A pesar de ser el hombre más alto de acuerdo a todos los demás hombres, dice la palabra que Saúl estaba por encima de cualquier hombre. Todos lo veían y decían, no, este tiene que ser el rey. ¿Sale? Pero a pesar de que era un hombre físicamente alto, su espíritu era un enano. Su espíritu estaba chiquito, comía leche adulterada. Decía, no, pues mejor le hago caso más al pueblo. Mira, le voy a hacer medio caso a la palabra, pero también le voy a hacer caso acá. Voy a quedar bien con mi esposa, pero también voy a quedar bien con la palabra. Voy a quedar bien con los niños, pero también con la palabra. La adulteraba, ¿ok? Trataba de buscar la lógica a todo ello, pero lo único que estaba quedando en su vida era llenarse de maldad, de engaño, de hipocresía, de envidias, de detracciones. Todo esto queda cuando tú y yo no estamos comiendo la leche espiritual que nos ha sido dada, la palabra de Dios. Te decía hace rato, Samuel crecía porque no dejaba caer la palabra. Él agarraba y se la devoraba. Él decía, esto es leche espiritual, esto es lo que yo necesito para mi vida, no voy a permitir que caiga. Pero Saúl decía, no hombre, esto es desechable, esto no, esto quitémoslo. Hay gente que de repente dice, no, la prosperidad no es para los cristianos. Hay una doctrina que de repente quiere hacer ver a la gente que
todo tema de prosperidad es malo. Bueno, Dios habla por todas partes acerca de la prosperidad que quiere dar a sus hijos. ¿Ok? Es como si dijéramos, esa parte no me sirve a mí. ¿Sale? Pero ¿cómo vas a despreciar una leche que Dios quiere darte? ¿Sí me explico? Dice la palabra en primera de Juan, no, si quieres no la busques porque no me acuerdo exactamente cuál es. Es primera de Juan 4, creo, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De tal manera que tú puedes ver la palabra y decir: la voluntad de Dios para mi vida, la palabra de Dios, lo que Él me está diciendo es que yo quiero, que Él la desea, que yo sea próspero, así como prospera mi alma, pero también que tenga salud de la misma manera. Así es que no puedo yo ver en la palabra decir: mira, te voy a molestar mucho, ¿no? Te voy a mandar una enfermedad, te voy a mandar todas estas carencias para que te vaya mal. Yo lo que veo en la palabra es: cuando vienen carencias que este mundo tiene, cuando vienen problemas que todo el mundo lo tiene, cuando vienen necesidades que todo el mundo expresa, tengo una palabra firme en el Señor: Él desea que yo sea prosperado. Así es que no puedo quitar esta palabra de la Biblia. No puedo decir: no, esto no me toca a mí, esto también es para mí. Yo no puedo decir: no, el amor perdona multitud de pecados, pero este se pasó. O sea, esto que me hizo esta persona sí no tiene perdón de Dios. O tomas la palabra y la bebes toda, o la carne está diciendo: adultérala, échale agua, échale agüita ahí, disuélvela, hazla diluida, ni muy ni tan, ¿para qué todo al 100%? ¿Ok? Pero la palabra de Dios es íntegra para nosotros. La palabra de Dios es algo que hace que la carne deje de conformarse, mientras que la carne está dispuesta a no querer negarse. La leche espiritual nos está moviendo y te dice: niégate a ti mismo. ¿Ok? La carne te dice: no, yo merezco. ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedan mis sentimientos? ¿Dónde quedan mis emociones? Pero la palabra de Dios te dice: mira, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. ¿Ok? Deja esas cosas. Deja de hacerte el mártir, deja de hacerte la persona pesimista, deja de estar metido ahí. Crees en mí, te voy a llevar para acá. ¿Ok? Así es que eres trasladado del reino de las tinieblas, de un reino de la carne, hacia el reino en el espíritu. Pero es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. A nosotros nos corresponde esto. No es que venga Dios y te ayúdame con mi carne. No, ya te ayudé. Ya envía mi espíritu. Tienes mi palabra. My friend, ¿qué más quieres? Ya tienes todas las cosas. Te he dado fe para que creas. Haz comer de la palabra de Dios y entonces crece para salvación. No puedes quedarte enanito. La carne es débil. La carne está muy por debajo, pero hay unos que lo ven como algo gigante. Hay unos que lo ven y dicen: ay, es que compréndeme, es mi carne, es mi enojo, comprende, así soy, comprende, así es mi manera de vivir. No, el espíritu no. Tienes todo para que eso se vaya. Créelo. Hay una lucha entonces de tu fuerza de voluntad para no pecar. Hay una lucha que sigue ahí, pero lo único que está manifestando es que tu carne está presente, está latiendo fuerte. ¿Ok? Saúl entonces vivió en la carne y dice la palabra que un espíritu malo, a partir de que fue desechado, un espíritu malo vino sobre de él. ¿Ok? Este espíritu malo lo atormentaba.
Les decía que en la película de La Casa de David se ve así magnífico cómo lo interpretan, ¿no? Lo está atormentando este espíritu por un lado y por otro. Ese espíritu te está diciendo, no vas a poder. Ese espíritu te está diciendo, no perdones, mira, muévete para acá. A ti te hicieron, pues que tú también regresas. Ese espíritu está ahí moviéndose. La carne va primero, deja todas estas secuelas y entonces un espíritu se empieza a mover dentro de ti, te está atormentando, te está atribulando. Pero dice la palabra que entonces Dios tenía un plan. Por ahí había un muchachito guapo que tocaba bien el arpa. Y entonces mandaban llamar a David, ¿ok? Y cuando él tocaba, dice que este espíritu salía de Saúl. Cuando él se manifestaba, ese espíritu se iba, ¿ok? Este hombre, David, que es un tipo del reino en el espíritu, ¿ok? Él de repente decía, si vienen problemas, yo acabo con ellos. Si viene una situación mala, yo no le pregunto a los demás, yo consulto a Dios. Si viene una situación terrible, me levanto y otra vez pongo manos a la obra. Este David es entonces visto por el Señor y le pide a Samuel que vaya y lo unja. Y dice, ok, a ver, ya mostraron a su rey, ¿verdad? Ahora yo les voy a mostrar a uno que yo estoy escogiendo, ¿ok? Entonces va con David, lo unge y empieza a haber todo un tiempo de rivalidad, porque resulta que dado que David no temía, dado que David era diferente, dado que David enfrentaba la situación, dado que David escuchaba que los demás hablaban en contra de Dios y él se levantaba y peleaba, entonces dice la palabra que él agarró y venció a Goliat, ¿cierto? Entonces la gente empezó a decir, no hombre, David es 10 veces mejor que Saúl. Y empezaron a hacer un cántico que decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿no? O sea, le están diciendo, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos de Saúl a David? Mira, este sí puede. Entonces, Saúl se empezó a enojar. Saúl de repente empezó a ver a David con malos ojos porque decía, ay, este sí está saliendo adelante. Ay, este sí está pudiendo hacer las cosas que yo tenía que haber hecho, ¿ok? Y dice la palabra en 1 Samuel 18, si tú lo tienes ahí, por favor. Primera de Samuel 18. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, se volvía ciego, se volvía loco. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl, escucha esto, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía como... No lo están leyendo, ¿verdad? Ya los vi, ¿no? Me fui como... 1 Samuel 18:10, perdónenme. Háganme, no lo dijiste. 1 Samuel 18:10. ¿Ok? Más adelantito dice, ya escucharon lo demás, lo más importante que quiero que vean es esto. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía ¿cómo? En todos sus asuntos, ¿ok?
Yo quiero que tú veas cómo es el reino en el Espíritu. El reino en el Espíritu nos hace conducirnos prudentemente delante del Señor. Mientras que Saúl se alocaba, mientras que Saúl decía, no, hagámosle más caso a aquellos, David se conducía prudentemente, veía las cosas, las analizaba, las decía, sí, sí puedo, vámonos, sí puedo contra este gigante, lo vio, ¿ok? Su espíritu era grande, él decía, tú has venido en contra de nosotros, pero mayor es el que está aquí y te va a vencer, de tal manera que él se conducía prudentemente en todas las cosas. Los demás, dice, el que hace alocadamente se conduce a la pobreza, ¿sí lo has leído? El que hace alocadamente se conduce a la pobreza, pero el que hace prudentemente, el Señor está con él. La fe no es simplemente una cuestión arrebatada de tomar decisiones, es una cuestión de creer su palabra. Cuando tú ves la palabra de Dios, la comes, y entonces, partiendo de eso, te mueves en la fe, tú vas prudentemente en los caminos que Dios te está diciendo que tú hagas. No es simplemente decir, pues, como muchas veces les he dicho, ¿no? Tarjetazo, Dios proveerá en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, me aviento la bronca, no puedo, pero me la aviento. La carne está moviéndose, ¿ok? Es la carne, no te confundas. No es el Espíritu el que te está diciendo, es la carne. Cuando tú tomas la palabra y dices, creo que es el momento, estoy firme en esto, creo que puedo irme para acá, entonces te mueves en ello. Pero cuando no, tu carne te está diciendo, ándale, alócate, ¿qué decisión más tonta vas a tomar el día de hoy? Sorpréndeme. Y la carne está ahí, ¡ah! Y tú, a ver, pues vamos a regarla, ¿no? Vamos a hablar mal de los demás. Vamos a decir a todos que no pueden recibir el amor de Dios, que solamente algunos lo van a recibir. Vamos a decirle a las personas, o vamos a callar. Dice la palabra que mientras yo caí, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo día. Vamos a callar. En lugar de predicar, seamos una iglesia que nada más reciba. No demos. Torzamos el derecho, no demos nada. Nada más vamos a recibir. La carne está en todo su apogeo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, cuando la tomamos, cuando el Espíritu de Dios nos está moviendo a creerla, cuando el Espíritu de Dios nos está moviendo a verdaderamente tomar decisiones, empezamos a conducirnos prudentemente en el Señor. ¿Ok? Resulta que David entonces empieza a huir de Saúl. ¿Sale? Empieza a quitarse de él. Ya no conviven. Es necesario que se vaya. Y entonces Samuel, dale con Samuel. David llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam. ¿Se han oído acerca de ella? La cueva de Adulam, resulta que ahí sale huyendo de la persecución que había puesto Saúl a nivel estatal en una búsqueda incesante contra David, contra aquel hombre que había hecho derrotar. O sea, no querían a sus héroes, ¿no? La carne no quiere ver eso, quiere verlo morir. Entonces todos los recursos, en lugar de defender a la nación, todos los recursos los empezó a utilizar para perseguir al hombre de Dios. ¿Ok? En lugar de defender las fronteras, ocupaba los recursos, a los caballos, a los hijos que habían sido quitados, a los que habían estado preparándose en armas y todo, para ir y buscar a David. Cuando estaban yendo a buscar a David, entonces dice la palabra que él encontró una cueva, se metió ahí y de repente se empezó a formar un ejército de David. Todos ellos personajes bastante interesantes. Dice la palabra que empezaron a llegar los endeudados.
Empezaron a llegar los afligidos, empezaron a llegar los pobres, empezaron a llegar hombres que tenían terribles problemas y llegaron con David. Y entonces el espíritu que había de David empezó a transformarlos a ellos, de tal manera que se volvieron los 400 valientes de David. Si tú has leído la palabra, estos eran hombres enlutados, hombres endeudados, hombres pobres, hombres que no tenían nada, pero cuando vieron a David fueron transformados. Cuando ellos son transformados, quiero que tú veas ahí ya por último, Primera de Samuel 31. Ahora sí los traigo leyendo, ¿verdad? Es que ¿para qué les cuento un chiste o para qué les cuento una aventura? ¿No? Mejor busquemos en la palabra. Primera de Samuel 31 dice: cuando David y sus hombres, los 400, vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego, y le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí. ¿Te acuerdas qué es lo que hace la carne? Lleva cautivas a todas las mujeres, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino, eran esclavos de ellos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? El pueblo estaba en amargura, ¿ok? Pero David no vivía conforme al pueblo, ¿sale? Él no permitió que la amargura lo llenara, sino que él volteó al Señor y se fortaleció en él, ¿ok? Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita que me dejó, que me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los heteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en la mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana
hasta la tarde del siguiente día. ¿Y qué dice la palabra? No escapó ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos huyeron, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Ok, hasta ahí la voy a dejar. Los mismos amalecitas que en algún momento había dicho Dios a Saúl: ve y destrúyelos, ahora habían venido a la ciudad donde David vivía, a Siclag, y habían tomado a sus mujeres, habían quemado todo lo que había ahí, ¿ok? Por eso decía Dios: mátalos. O sea, estos son hombres perversos, estos son hombres que apenas te descuides van a arrasar contigo. La carne es, apenas te descuides, la carne te va a dar, pero para llevar. ¿Ok? La carne está buscando el pretexto perfecto. La carne está buscando que tú caigas en un momento, que te quites, que tengas una debilidad, y entonces te golpee con grande fuerza. Los amalecitas vinieron, hicieron de las suyas. Los hombres empezaron a llorar a sus mujeres, tanto que, o sea, imagínate el dolor que tenían, ¿no? Se les acabó la fuerza, ya no podían llorar más, ya no había fuerza dentro de ellos. Algunos de ellos dijeron: vamos y matemos a David. Otra vez la carne manifestándose, ¿sale? Pero David, en lugar de ver alrededor todo lo que estaban tramando para con él, dice la palabra, se fortaleció en el Señor. La carne te puede agarrar y golpear en todo momento. La carne puede agarrar y decir: mira, las circunstancias están bien feas, ¿verdad? Déjate llevar. ¿Qué tanto es tantito que te dejes llevar por una crisis financiera? Súfrela. Mira, goza de ello. ¿Qué tanto es tantito que, no sé, el día de hoy no tengas para comer? Disfrútalo, date duro, ten dolor y aflicción en tu vida, ¿ok? Pero David era diferente. David agarró y dijo: ¿están todos estos problemas? ¿A dónde me voy? ¿A dónde voy? Me fortalezco en el Señor. El Espíritu está buscando de continuo fortalecerse en el Señor. No fortalecerse en cómo le va a hacer en una circunstancia, sino fortalecerse en el Señor. Y dice la palabra que hizo algo extraordinario David. Cuando él se fortaleció en el Señor, vino con el sacerdote, le dijo: saca el efod, ¿ok? Después les hablaré de eso. Saca el efod y consultemos al Señor. El Espíritu está buscando de continuo consultar al Señor todas las cosas. Señor, me está ocurriendo esto, ¿qué hacemos? Señor, está llegando esta alegría, ¿por dónde nos vamos? Señor, me está pasando esto, ¿qué es lo que hacemos, Señor? El Espíritu está de continuo viendo al Señor, buscando en su palabra. Es como un escáner, no sé si lo puedas ver de esa manera, que de repente te pasa algo y tú lo empiezas a filtrar en la palabra. Empiezas, ¿no? A ver, dice la palabra esto, sí, no, perfecto. A ver, dice esto el Señor, sí, vámonos por allá. Cuando no, entonces, no, esto mejor aquí lo detenemos. Él entonces agarró, consultó al Señor y dijo que fue en contra de los amalecitas, y con estos 400 hombres endeudados, con estos hombres pobres, con estos hombres que eran diferentes, acabó con todos ellos. Lo que no pudo hacer Samuel, siendo el gran rey que tenía todos los recursos. Saúl, pues. Lo que no pudo hacer Saúl, él gozaba de privilegios, ¿ok? La carne goza de muchos privilegios cuando ya estás metido ahí. Pero de repente David agarró y dijo: yo me fortalezco en el que tiene todas las cosas. Entonces agarró y fue y derribó todo lo que no pudieron haber hecho todos los pasados. Ni Josué pudo destruir a todos los amalecitas.
tampoco pudo destruirlos Saúl. Pero David llegó y acabó con todos ellos. El reino en el Espíritu te lleva a acabar con todos estos enemigos. El reino en el Espíritu se está moviendo para que tú ya no satisfagas los deseos de la carne. ¿Ok? El reino en el Espíritu te está llevando para que seas guiado en lugar de vivir bajo una opresión, bajo una maldición. Te decía que esto es una cuestión personal, ¿verdad? Esta es una cuestión personal. Pero el día de hoy, creo que al presentarte al primero de los reyes, ¿ok? Que les platicaba la otra vez, voy a ir hablando de reyes ahora. Quiero que tú veas que el primero de los reyes, que es la carne, tiene que ser despedido de ti. Tiene que ser desechado de ti. Ese fue el primero. Así nacimos todos nosotros, ¿ok? En Adán cayó la maldición y todos nosotros vivimos bajo este reinado en la carne. Este reinado busca sus propios deleites, sus propios placeres, está buscando sus propias necesidades. Pero hay un reino, el reino en el Espíritu, que te está diciendo, sí puedes vencerlo. Sí puedes vencerlo. Estabas en esa condición, tal vez como los 400, pero puedes vencerlo. Eras tal vez el más pequeño dentro de la familia. David así lo fue. Fue el más desechado de entre todos ellos, pero fue escogido para llevar el reino. Así es que aunque tú seas el más pequeño, quiero decirte que si tomas las palabras de Dios y te conduces fiel en ellas, el reino de la carne tiene que aniquilarse. Ahora sí, chicos. Dice, señora, ¿cuál toco? Dice la palabra que tú y yo estamos predestinados en Dios. Dice la palabra que al estar predestinados en su amor, Él ha visto en el Espíritu que nosotros podemos vencer todas las obras de la carne que hay en nuestra vida. No una. Hoy quiero que salgas con esta mentalidad. Voy a acabar con todas las obras de la carne. Hay algunas más latentes que otras, ¿cierto? Hay algunas que se han mostrado más. Pero dice la palabra, caza primeramente las zorras chiquitas. Caza las pequeñas cosas que te están haciendo que tú te muevas y que le des libertad a la carne. Aniquílalas primero. No te dejes llevar más por la carne. La carne tiene que ser desechada de nosotros. Así es que el día de hoy dile, Espíritu de Dios, si tú quieres orar conmigo. Espíritu de Dios, el día de hoy pondré más atención a tus palabras. El día de hoy quiero conducirme prudentemente en ellas. El día de hoy yo quiero temer tu palabra. Cada una de las cosas que tú dices, Señor, te pido que venga temor hacia mi vida. Un temor por agradarte. Un temor, Señor, por hacer tu voluntad. Un temor, Señor, por reconocer que tú eres el único y suficiente Rey de mi vida. No quiero que gobierne más la carne. La carne me ha hecho avaro espiritualmente. La carne me ha hecho ver que el dinero es lo que necesita mi vida para estar bien. La carne me ha hecho ver que el dinero, el amor al dinero, me ha alejado de ti
He cambiado prioridades por el dinero. He cambiado a veces tu presencia por el dinero. Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús, todo ello tiene que morir. El día de hoy, Señor, no seré más una persona que se corrompe. Este mundo quiere verme caer. Este mundo y su sistema basado en la carne quiere que yo anhele más las comodidades, quiere que yo anhele más cosas contrarias a ti. Pero el día de hoy yo estaré consultando tu palabra en toda mi vida. Cada situación que llegue a mí, Señor, la consultaré contigo. Aún cuando me empiece a enojar, consultaré contigo para vencer ese enojo. Aún las pequeñas cosas que han hecho que yo regrese a una vida pasada van a morir el día de hoy. Ven, Espíritu de Dios, yo quiero tu Espíritu, no más en la carne. Quiero andar en tu Espíritu, fortalecerme en ti. Quiero vivir, Señor, prudentemente, hacer caso a tu palabra. Mi amigo, en lo más íntimo diré: Si tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te amo. esa palabra es real para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo grande y lo más hermoso siempre tú. No algunas cosas, no las más fáciles. Todo lo Que puedo en hace Cristo que me que fortalece. yo ame a Jesús, mi Dios, mi Rey, Si tu palabra me está moviendo Señor, a tomar un nuevo rumbo, te a ver amo. cómo la estéril dará a luz. Si tu palabra me está moviendo a ver cómo mi economía que había debilitada se puede fortalecer de un momento en el poder de tu fuerza, entonces yo la creeré. Regocíjate, oh estéril, la que no da luz. Da voces de júbilo, la que estaba en este estado, porque más serán los hijos de la desamparada. Regocíjate, estéril, porque te extenderás. Escucha esto, te vas a extender a la derecha, te vas a extender a la izquierda. Afianza tus estacas, alarga tus cuerdas, fortalece las cortinas. Es tu palabra en mi vida, Señor, y yo la creo, yo la creo, yo la creo. El dominio de mi vida. Espíritu, ven. Quiero que siempre seas dueño de mi corazón. Y tú, mi amigo, solo para ti seré. Lo más íntimo diré: te amo. Y tú, lo grande y lo más hermoso siempre tú, que hace que yo ame a Jesús, mi Dios, mi Rey,
solo para ti seré. Mi amigo en lo más íntimo diré, te amo. Y tú, lo grande y lo más hermoso, siempre tú, que hace que yo ame a Jesús.